Muy buenos días. El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida al Seminario Permanente de Estudios Afroamericanos para desarrollar el panel conmemorativo del 25J, Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. En esta serie de actividades de 3 días de conferencias nos acompaña la maestra Stephanie, quien moderará a su cargo este seminario. Maestra Stephanie, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, gracias, licenciado Juan Mario. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan a través del canal de YouTube en este panel conmemorativo que se titula Panel conmemorativo en el marco del día 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Cabe mencionar que este panel es una conmemoración previa al Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Y lo quisimos hacer un mes antes justamente para em, abrir la pauta a una serie de discusiones, a una serie de visibilizaciones de las mujeres afrodescendientes en América Latina. Eh, el seminario permanente conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, que fue establecido durante el primer encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora en 1992 en Santo Domingo. La conmemoración de esta fecha tiene como principal objetivo visibilizar a las mujeres afrodescendientes y promover políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida y a erradicar el racismo y la discriminación. A partir de dicho encuentro surgió la red de mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, en el cual se apertura un espacio de reflexión, compromiso y en donde se quieren visibilizar las largas luchas de las mujeres en sus diversos espacios y contextos, para que exista una búsqueda de derechos y el cumplimiento efectivo de estos derechos. Y también para visibilizar la participación de las mujeres en diferentes ámbitos, como lo es el económico, el político, el educativo, el cultural, entre otros. Entonces, ahora me permitiré presentar a la maestra Sharon Pringle, que nos acompaña desde Panamá y nos va a dar una conferencia que se titula La poesía como expresión de las cuerpas negras. Voy a dar una breve presentación de ella. Sharon Pringle Félix es chorrerana, perdón, tiene estudios en comunicación radiofónica y periodismo, títulos que le concedió la Universidad de Panamá. Además, está por sustentar en la maestría de TICS enfocada al aprendizaje en la Universidad de las Américas, UDELAS. Pese a los últimos títulos, prefiere denominarse como comunicadora popular y educadora popular, porque considera que solo en la medida que nos acerquemos al lenguaje de nuestros pueblos y contextualicemos, son posibles las transformaciones. Ha estado por más de 20 años en medios de comunicación nacional y como corresponsal de medios extranjeros. Tiene títulos publicados en medios de Brasil, de Guatemala, de Honduras, de España, de Canadá, entre otros, y publica en diferentes diarios a nivel nacional. En sus participaciones sociales es directora de Épica, Escuela Popular Itinerante Citlali Fernández Pringle, desde donde coordina procesos en territorios con mujeres, principalmente campesinas, indígenas y afrodescendientes. Es parte de la Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja y de la Red de Mujeres Afrocaribeñas y Afrolatinoamericanas y de la Diáspora. Es parte del equipo de la Red Centroamericana de Estudios Afrodescendientes. Le apasiona la literatura, especialmente la poesía. Sus poemas están en antologías internacionales. Tiene 2 libros en su haber, uno como coautora para Centroamérica de la Guía Internacional
El agua se nos va de las manos. Y otro libro que se titula Miradas de Mujer, una recopilación de historias y crónicas de mujeres campesinas e indígenas, publicado por el Movimiento Educativo Fe y Alegría. Con su poemario, la generación del No Llores ha fundado una metodología de educación popular feminista que ha denominado Pedagogizar la sanación desde las letras, con la cual adelanta procesos de formación con miras a encaminar procesos de sanación como una apuesta de vida que no termina. Ahora me permitiré dar la palabra a la conferencista Sharon Pringle y sin antes decir que todo el público que nos acompaña a través del canal de YouTube puede realizar sus comentarios, sus preguntas para que al finalizar la conferencia se las podamos hacer llegar a la conferencista. Sin más, le doy la palabra a la conferencista y bienvenida. Buenas tardes en Panamá. ¿Se me escucha bien? Un abrazo grande, caluroso desde estas tierras, ¿verdad? Del Istmo Centroamericano. Mi nombre es Sharon Pringle Félix, soy una mujer internacionalista con orígenes boricuas y también ancestralidad afro e indígena. Para mí es un honor estar en estas jornadas previas al 25J, que para nosotras como mujeres afrodescendientes, mujeres negras, hermanas negras, pues es nuestra conmemoración muy fuerte, ¿verdad? Entonces yo me voy a permitir compartir acá unos pocos slides, unos muy poquitos, ¿verdad? Para guiar un poquito mi presentación, ¿verdad? Y bueno, pueden hacer las preguntas que gusten. La conferencia se llama La poesía como expresión de las cuerpas negras. Fanny, si me pueden decir 5 minutos antes de que se me termine el tiempo, ¿verdad? Para llevar un poquito el control, ¿verdad? La poesía como expresión de las cuerpas negras, ¿verdad? Ese es el nombre de la conferencia, vamos a decir, del compartir de saberes que vamos a tener aquí. Mi seudónimo literario es Un Rayito del Sol, así me encuentran en todas mis redes. Y este dibujo es con el que inicio la presentación, es del maestro Olowaddi, ¿verdad? De la etnia Guna. Y bueno, es la portada de mi siguiente poemario que se llama Una llamada desde estas cuerpas negras, ¿verdad? Y bueno, va a estar este año presentándose, ¿verdad? Y un poquito en la ruta de lo que vamos a compartir hoy, vamos a empezar con una comprensión de la poesía desde una cuerpa negra, luego la expresión diversa y diferenciada de una cuerpa negra, ¿verdad? Que es otra mirada, y las cuerpas negras como llamado. Por ahí vamos a ir hilando un poquito. Yo no quería comenzar hoy también sin agradecer a las ancestras, a las que han estado antes en el camino y que han posibilitado que esté yo aquí hoy hablando, que pueda hacerlo de forma libre, sin coacciones, ¿verdad? Eso se da por unas ancestras que estuvieron. También agradecer al vientre de África, ¿verdad? Que nos parió a esta diáspora, al vientre de mi madre, que aunque no era una mujer racializada, ¿verdad? Y hoy está en descanso desde hace un año, me posibilitó la comprensión también de este compartir de saberes, ¿verdad? Una cuerpa colonizada, ¿verdad? Producto de esto que es Abya Yala, pero que me permitió comprender muchas otras cosas, ¿verdad? Y voy a ceñirme un poco yo soy de la escuela freiriana, a la pedagogía de la pregunta, y ahí voy a ir llevando por medio de preguntas, algunas preguntas que nos van a acompañar para esta reflexión, más que conferencia, reflexión, ¿verdad? ¿Cómo comprendo la poesía y cómo me acerco desde un cuerpo negro o desde una cuerpa negra? Yo creo que esa es una pregunta eh, que nos hacemos desde muy chicos y quienes ya hemos estado en el mundo literario. ¿Cómo comprendo la poesía y cómo me acerco desde un cuerpo negro? Hay varias formas de entender esto, ¿verdad? Yo quería tener esta comprensión mediante una pregunta sencilla. ¿Qué color tiene la poesía? Esto es para la sala que se está conectando ahorita. ¿Qué color tiene la poesía? Vamos a ver si hay alguien
¿Qué puede ir contestándonos? ¿Qué color tiene la poesía? A ver, ¿qué color tiene la poesía? ¿Usted ha pensado en algún momento qué color tiene la poesía? ¿Verdad? Y es importante contestarnos esta pregunta para llegar a esta pregunta de cómo comprendo la poesía y cómo me acerco desde un cuerpo negro o desde una cuerpa negra. Porque hay ciertas realidades sociales del contexto de nuestros pueblos de Abya Yala que nos llevan a esa reflexión, ¿verdad? ¿Tendrá la poesía un color? Porque nos hablan de personas de color todavía en la literatura, en los libros escolares de nuestros países, ¿verdad? Panamá está ahora trabajando todo el tema de la historia afro para incluirla en la currícula escolar, pero tenemos libros estigmatizados, estereotipados, eh, todavía con imágenes de negritos y negritas, con la bemba grande, rosadita y luego negro. Todavía tenemos en la educación tradicional poesías que son femicidios, que ponen al negro, al hombre afrodescendiente como el malo de la película. Y esas poesías se siguen colocando aún todas las críticas que hemos hecho, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito para responder a esa pregunta, ¿cómo estamos en el tema del contexto? Que siempre tenemos que partir del contexto cuando hablamos de educación popular. Tenemos una educación tradicional que invisibiliza a esos pueblos afrodescendientes o que los hipersexualiza en la poesía, ¿verdad? Si es la negra, tiene que ser nalgona, ¿verdad? Y no con ese nombre, sino más vulgares, bembona, siempre está bailando, siempre está cocinando, ¿verdad? Todo el tema de o la invisibilidad o los estereotipos discriminatorios, ¿verdad? Como que la población afro no tiene otra cosa que hacer en las poesías que eso, ¿verdad? Siempre estamos bailando, siempre estamos moviendo las nalgas y las nalgas son grandes, o sea, como si todas las negras tuviéramos las nalgas grandes. Hay quienes sí las tenemos, pero hay otras que no. Entonces tenemos una educación pública sostenida en principios discriminatorios y de estereotipos, ¿verdad? Y en contraste tenemos también una educación particular, ¿verdad? Que usa esas mismas poesías y con estereotipos coloniales y racistas. Entonces, ahora hay una moda a nivel latinoamericano. Yo por lo menos tengo vida compartida con algunos territorios como Honduras, Guatemala y El Salvador y México. Y algo que me encuentro también estereotipos muy coloniales y racistas. O sea, sí, vamos a conmemorar el mes de la etnia negra, el mes afro de la afropanameñidad, lo que sea, y eso implica disfrazarse, disfrazarse. O sea, porque seguimos siendo elementos en nuestros poemas, seguimos teniendo esos elementos que son racistas y coloniales, que no escapan mucho a lo que se vivió hace algunos siglos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde partimos? De una educación que sigue usando los parámetros poéticos con ese tipo de poesía. Y además con poesías, ¿verdad? Que están todavía en rima, cuando ya la libertad del verso lo tenemos, ¿verdad? Y no partimos de la esencia de lo que es la poesía en toda su dimensión. Fíjense, yo voy a ir provocando por acá, ahí provocando algo por acá para ir leyendo alguito y esto se llene de poesía también, ¿verdad? Hoy vamos a empezar desde el libro La generación del no llores con el poema Seremos de barro, ¿verdad? Vamos, aquí está Coco, mi palo de lluvia. Somos casabe, carne que amasa la espiritualidad, huesos de semillas ancestrales que han de abrazar la esperanza que muere en la tarde y resucita al amanecer. Los políticos comen casabe, pero llegará el día en que seremos hermanos. Y si nos ponemos a soñar en grande, quizás nos llamen hermanas por aquello de la justicia que nunca es temprana. Entonces seremos de barro, una sola masa, y al final de la nada solo quedará la humanidad, unos cuantos pellejos
un solo sol en distintas ramas. Esa poesía crítica que hemos aprendido, ¿verdad? En nuestras aulas, no, que hemos aprendido en nuestros barrios, no se gesta en nuestras aulas. Y ese es el contexto desde donde iniciamos muchos de los fallos, desafíos que tenemos en nuestra vida. Fíjense, desde las cuerpas negras hay una poética que comunica sentimientos, valores, esto que acabo de mencionar, situaciones peculiares de lo cotidiano, ¿verdad? Y que provienen de África. Pero según la literatura que estamos usando en nuestras escuelas, todo lo que es oscuro es malo, ¿verdad? Todo lo que es oscuro es malo, ¿no? Porque si el día está negro, es malo, ¿verdad? ¿Verdad? La lista es negra, es mala, ¿verdad? Y esto se traslada a toda la convivencia, ¿verdad? Que tenemos. Y eso ha posibilitado que desde estas cuerpas negras, miren, cuerpas, a mí me preguntan mucho en redes sociales, ¿por qué llamamos cuerpas? Y esto es un poco de docencia también, ¿verdad? Le llamamos cuerpas a las cuerpas que son de las mujeres, ¿verdad? Y mayormente a las cuerpas racializadas. O sea, hay cuerpas racializadas y hay cuerpas que no son racializadas. Las cuerpas racializadas mayormente campesinas, indígenas y afrodescendientes. Todo lo que huela originario es racializado, ¿verdad? Y está en desproporción con otros cuerpos. Es un lenguaje político que usamos para diferenciar, ¿verdad? Y la poesía en estas cuerpas adquiere un color, pero no el color que nos quiere dar esa sociedad capitalista, ¿verdad? Esa sociedad que es racista, ¿verdad? Y que es biofóbica. Fíjense, biofóbica quiere decir fobia a todo lo que genera vida. Y yo creo que al quitar de la literatura en las escuelas, esa vida diferente que proviene de esa diáspora africana, que proviene de Alquebulán, el nombre originario de África, no nos damos la oportunidad de entender la vida desde otros colores. Yo siento que la poesía puede tener todos los colores que quiera, pero no llamarlo una poesía de color. eh, no sé si entenderlo o enunciar una afropoesía, porque para mí la poesía es algo magno, es algo grande, y la cuerpa desde donde se enuncia es lo que la hace diferente, ¿verdad? Yo creo en posibilidades, no creo en tanta etiqueta, pero sí en posibilidades. Y desde estas cuerpas negras tenemos muchas, pero muchas posibilidades. Las cuerpas negras somos un llamado. Nosotras tenemos otra forma de llamar las cosas, ¿verdad? Y vamos a leer una que tiene que ver con mi cuerpo es un museo. Usted que está escuchándome, usted se ha imaginado por adentro todo lo que tiene que haber de su cuerpo. O sea, imagínense todo. A veces pensamos, ah, somos físico, mental, tal. Somos mucho más que eso. Fíjense, desde los cuerpos racializados, aunque respetamos la diversidad y reconocemos la ancestralidad y el concepto comunidad que tenemos como diáspora africana, nos es bastante difícil enunciarnos en un ateísmo. ¿Por qué razón? Porque desde la colonia hubo como dos escenarios. Uno, la imposición del catolicismo, ¿verdad? Pero también estaba el tema del despojo espiritual de los pueblos de África, ¿verdad? Entonces, el no creer en nada. Y nosotros decimos, y nosotras en los espacios, que no nos roben lo espiritual. Ahora bien, espiritual no quiere decir religión, son dos cosas distintas porque hay personas muy espirituales que he conocido y yo me enuncio, ¿verdad? Creyente, me enuncio abiertamente cristiana desde este cuerpo que es político, ¿verdad? Pero hay otros cuerpos que se enuncian desde otra parte. Es importante saber que ese llamado desde las cuerpas es diferenciado y no es único. Mi cuerpo es un museo. Aquí también desde la generación del No Llores. Mi cuerpo es un museo habitado por óvulos desamorados. Cuelgan de hierros hinchados en el invierno de un deseo color canela. No sabe de fronteras. Tirita una hamaca del silencio donde crecen castillos de musgos. Frondosos caminos de cáscaras quelosas.
con pasillos para que deambulen los pies desgarrados. Hay un jardín de consecuencias, en un borde un arco iris de mentiras, una esquina de descuidos y un lavado para excusar lo que estrujo con una esponja de espinas. Ante la constante de unos ojos cedro amargo que atrae visitantes en marzo. Mi cuerpo es un armario y cada una de sus moletas cargan poco peso y por ahí se va. Mi cuerpo es un museo. Piensa en este momento, tal vez usted decía, bueno, vamos a una conferencia, profesora Sharon va a hablar, nos vamos a aprender, pero piense este compartir de saberes como ese concepto comunidad de África. Piensa en quién estuvo antes de usted y no lo piense en individual. Para las mujeres afrodescendientes que me están escuchando o las indígenas, el concepto comunidad era lo que habitaba en ese momento. Esa es la riqueza más grande que, a mi modo de ver, tiene la cultura africana. No pensemos en individual, porque ese es el golpe que nos ha dado el capitalismo y este sistema patriarcal. El pelearnos entre nosotras, el entendernos diferentes y enemigas, competitivas. Atendamos ese llamado colectivo de África que nos hermana. Aquí seguimos. Bien. Tengo una frase aquí para provocar un poco. Las negras nos reconocemos cuerpo político porque somos historia, arte, ¿verdad? Cultura. Entonces concebimos la poesía más allá de las letras estereotipadas que nos resaltan como accesorio colonial. Es que desconocen nuestra memoria, deben saber que somos más que bemba, caderas y tambor. Hace unos años, pocos, yo escuché a una poeta no racializada leyendo un poema y ella hacía mucho galardón de que había escrito afropoesía. Y esto me provocó varias reflexiones. Y voy a, sin ánimo de criticar la poesía de nadie, porque yo soy muy respetuosa de la diversidad, pero me puse a pensar cómo concebir la poesía desde estas cuerpas diciendo que es un llamado. Yo creo que lo primero es enunciar que el primer territorio político es el cuerpo y la cuerpa. Y si pasamos de eso, tenemos que ver que somos memoria, que somos arte. Sin embargo, el golpe de esta trenza de dominación, que es el capitalismo, que es el patriarcado, ¿verdad? ¿Qué es todo esto? Esta trenza que silvana, ¿verdad? Y que nos lleva a ese racismo, ¿verdad? Entonces, nos hace concebir la poesía como vienen los negritos, viene la bembona, viene la caderona, viene la que hace la comida, viene la que toca el tambor. Todas las negras saben bailar, todas las negras cocinan rico, ¿verdad? Todas las negras tienen el pelo duro, lo cual no es tan cierto. Entonces, desconocen nuestra memoria, nos etiquetan, nos encierran en esa cajita y esa poesía bien estereotipada y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Yo creo que algo de los acuerdos de Durban, ¿verdad? Que hemos aprendido desde la red de mujeres que yo abrazo desde el capítulo de Panamá de la red afro-latinoamericana, afro-caribeña y de la diáspora, es aprender que ese término afrodescendiente engloba una diversidad de mujeres, ¿verdad? Que no nos enunciamos por igual. Somos afro, en mi caso afroindígena, y otras tantas que se nos harán desde otras maneras. Mi apellido Pringle, evidentemente soy afroantillana, ¿verdad? Y desde ahí me coloco, ¿verdad? No soy afrocolonial, pero también desde ahí abrazo a mis hermanas afrocoloniales, afrocaribeñas y esa diversidad, que implica que hay una poesía que se gesta mucho más allá de la baranda de enunciar bemba, cadera y tambor. Está muy bien lo que ha ocurrido en las redes sociales cada vez que está afro, pero siento una proliferación de eufemismos que estereotipan también la figura de la mujer, le hipersexualizan. Siempre es bonita, siempre, y no digo que no sea bella, por supuesto que somos hermosas, pero esa belleza tendiente al occidental, ¿verdad?
y si la mujer afrodescendiente que ocurre en mi familia tiene los ojos claros, entonces por ahí se va la cosa, ¿verdad? Y si sacan una mujer afro en la portada, bueno, y con la mitad de las tetas afuera y toda la cosa, porque nos siguen hipersexualizando en la poesía y en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Por otro lado, seguimos viendo la poesía como un accesorio para la parte final de las conferencias, para los eventos políticos, para las quienes somos de izquierda, para los eventos políticos, para el final, para el intermedio, como que es la musiquita del momento y toda la cosa. No vemos la poesía como arte. Hemos despojado a la poesía de su esencia política y desde las afro, desde las negras, abrazamos esa politización de la poesía. Y vengo de la academia también, claro, no de la academia de la poesía literaria, pero sí desde la academia donde trabajamos como investigadora. Y algo que nos preocupa también es esa letra racista, esa poesía racista y esas personas racistas que están en esas academias. Seguimos colonizando y haciendo más colonial la academia literaria, ¿verdad? Y seguimos viendo como el accesorio a la poesía afro. Yo creo que las personas afro y sobre todo las cuerpas negras somos más que accesorización, hipersexualización. Somos historia y memoria. Y debemos caminar quitarle ese accesorio de la poesía, ¿verdad? Y desde allí yo quería brindar un poquito mis reflexiones. Yo quiero, creo que, quiero terminar, ¿verdad? Con un poema, ¿verdad? Que, uy, se me perdió, ya me dan un chancecito. Eh, en mi mundo afro, fui encontrándome, yo siempre decía, todo el mundo tiene un animal, ¿y cuál voy a ser yo? Pero no quería que me lo pusiera nadie desde una religión que no abrazaba ni nada por el estilo. O sea, y yo fui buscándome y me encontré en el camino pantera y me supe hermana de otras panteras. Eso para mí fue muy potente en mi camino político y hice este poema que se llama La pantera miró al sol, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que tenemos que rescatar. Eh, Entender desde la gente que es creyente que el hecho que desde las poblaciones afro enunciemos los elementos de la naturaleza que por supuesto Dios los ha dado y fueron condenados como brujería por no entender nuestra memoria. Todo lo que es negro es malo, si ven a la gente bailando congo, ya es brujería, si es, o sea, todo hay que demonizarlo en la cultura afro. Y eso es algo que tenemos que rescatar, es su esencia, ¿verdad? La pantera miró el sol. Tensé la cuerda de mis días en los ríos de la soledad. Mis cabellos se doraron a la espera de la fuerza. Mis ancestros cantaron a la luz de una vela color sangre. Gritaron por la historia hecha espanto. En el sereno de una tarde con olor a noche. Sembraron el sosiego de los años en mi dermis. Del corazón de piedra de mi hija brotó una estrella perenne. Mi espíritu se fundió entre el H y el Maltiosh de mi raza, y la pantera que dormía en mi vientre sacó las garras que dormitaban para no callar el clamor de la fiera que me habitaba desde siempre. La pantera miró el sol. Muchas gracias, hermanos, hermanas de la UNAM, por este compartir. Muchas gracias, estimada Sharon, por esta presentación que nos diste, además por leer varios de tus poemas, ¿no? Que ahorita en las preguntas pues vamos a ahondar un poco más en esto, pero me gustaría recalcar algunas cuestiones muy importantes, como, bueno, la primera, el carácter político de la poesía, que como bien lo comentaste, se ha ido desvirtuando, ¿no? En diferentes espacios, pero también se ha ido rescatando en otros espacios,
como lo son las redes de mujeres, como lo son, bueno, también desde la academia, hay que decirlo, ¿no? También desde la academia, de redes de mujeres, en contextos más comunitarios, creo que también es una herramienta muy importante. Y también, por otro lado, pues tenemos otros discursos en los cuales se reproducen y se siguen reproduciendo, además de los estereotipos que ya bien comentabas, estereotipos, prejuicios, ¿no? Estos imaginarios que se tienen acerca de la población afro, específicamente de las mujeres, como lo decías, ¿no? El cuerpo, el cabello, que si bien es político, también se ha ido esencializando y se ha ido tomando estos prejuicios en contra de discursos poéticos, ¿no? Y por otro lado también cómo las instituciones han cooptado la poesía, como bien lo decías, como un adorno, ¿no? Y no les dan otro sentido, que sí se da, por ejemplo, desde las redes de mujeres de las cuales tú perteneces. Ahora bien, creo que la poesía representa realidades, como tú lo has comentado, pero también puede representar ciertas utopías, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante todo lo que has abondado en esta presentación y está viendo aquí algunos comentarios de la gente que nos sigue a través del canal de YouTube. Y bueno, Sara Ramírez Moreno manda saludos. También Jeriel Vargas, perdón, Alexis Torres, Wendy Calix manda saludos desde Honduras, Marco Antonio Pérez Jiménez también manda saludos, Mariel Barrera Reyes, son mil, manda saludos, aquí hay varias hermanas, ¿no? Que nos están viendo. Nancy Mejía Morán, bueno, ya dice múltiples colores, pero estaba respondiendo a la pregunta de qué color es la poesía, ¿no? Que se hizo en un inicio. Y bueno, Sara Ramírez Moreno también manda saludos. Y a mí me gustaría preguntarte en estos poemas que nos leíste, ¿cómo ha sido tu andar, ¿no? Para escribirlos, ¿cuál ha sido el proceso? ¿En qué contexto los has escrito? ¿Y qué representan para ti, pero también para para las redes de las cuales forman parte? Sí, es importante entender que, y eso yo lo digo en todos los espacios donde estoy, donde nació esa Sharon política, eh, frente a esa poesía accesoria, ultrarromanticista, eurocentrista, nació una Sharon que se encontraba feminista y que se fue encontrando afrofeminista en el camino. Y estando en los espacios de la Red Alforja de Educación Popular y del Consejo de Educación Popular América Latina, el CEAL, con hermanas educadoras populares, con feministas, educadoras populares feministas, se gesta esa poesía política, porque yo venía con una poesía, sí, que ya tenía una connotación feminista, pero me armé feminista muy fuerte en la poesía. De hecho, el libro está prologado por hermanas feministas de la región, Claudia Corol, Rosy Zúñiga, ¿verdad? La ex guerrillera del Salvador, ¿verdad? Breni Herrera, ¿verdad? La coordinadora de la Red Alforja, Vero del Cid, y todas estas hermanas, la grande Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía de Argentina, ¿verdad? Y hermanas que amo, ¿verdad? Y que quiero mucho. También hay una versión en inglés del libro The Don't Cry Generation. Y todo esto fue posible por los espacios donde yo estaba. Es que echaron en un cuerpo político. Yo no distancio la política de eso. Ahora, ¿cómo logro hacer todo ese compendio? Hubo un detonante. En el año 2019 sufro violencia obstétrica, pierdo a mi bebé, Citlali Manuela, ¿verdad? De origen afro-náhuatl. Y entonces, como parte de la sanación del proceso, hago todo el compendio allí de esos poemas y bueno, se lanza en El Salvador, me voy a mi casa editorial en Honduras, fui a Belice, la presenté la versión en inglés. El poemario ha sido presentado en muchos países, yo no pensé el éxito que iba a tener. Y bueno, ahí me voy gestando cada día
rompiendo las barreras. Este libro ayuda en las comunidades a las mujeres porque hacemos poesía en barrios estigmatizados a través de mi libro que le es donado, ¿verdad? Entonces es una experiencia muy hermosa, es netamente político. Muchas gracias, Sharon. Por aquí preguntan en dónde podemos encontrar los poemas, si están en la red, si en dónde, ¿no? ¿Dónde los podemos encontrar? Y otra pregunta que también quería hacer es, bueno, ahora con lo que mencionas, ¿no? Y también lo que mencioné yo en tu presentación acerca pues de tu biografía de vida y hablas mucho, más bien has trabajado mucho con la educación popular. Me gustaría preguntarte cómo se relaciona la poesía con esta educación popular, ¿no? Y con estas trayectoria de la cual tú has formado. La educación popular es ese otro mundo posible que tenemos quienes somos educadores y educadoras, que sabemos que esa educación bancarizada tradicional no es la salida para la transformación de las sociedades. Eh, y ahí parafraseo a tantos autores y autoras de las raíces de la educación popular que nos han hecho pensar en esa pedagogía de la esperanza, de la pregunta, de la persona oprimida, entender que desde ahí entiendes el contexto, por eso empecé diciendo el contexto de la poesía donde se gesta desde la escuela, desde esa escuela que no queremos, y cuando tenemos que empezar desde ahí las reflexiones. Muchas veces tenemos un pensamiento eurocentrista de siempre estar camino a España cuando tenemos tantas posibilidades para hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que partir de la educación. No vamos a tener poesía diferente mientras no cambie el sistema escolar. No lo vamos a tener. Y como bien decías, hay espacios alternativos populares donde se está gestando una nueva forma de crear poesía. Quizás no tan pública, pero está haciendo, ¿verdad? Y por otro lado, en las redes me pueden buscar como Un Rayito del Sol, es mi seudónimo literario. En el canal de YouTube tengo algunas poesías, @Sharon Pringle en YouTube, y hay una serie de conferencias, videos de acceso gratuito para profesores y todo. En el canal de TikTok, Un Rayito del Sol, están mis frases, pensamientos, ahí hay algo. Muchas gracias, Sharon. Por aquí también nos envía saludos Juan Pablo Vicenteño desde la Costa Chica de Guerrero y también una lideresa Tomasa Paula Noyola Cisneros, que es afromexicana de la costa. También nos envían saludos de Alexis Torres, dice saludos desde Panamá, muchas gracias por este espacio y por dejarme participar. Y nos pregunta, profa, ¿cómo podemos incidir desde nuestros espacios para que la poesía pueda promover la inclusión y la diversidad en la literatura contemporánea? Usando la poesía de este tiempo. Yo creo, fíjate, Fanny, yo creo que ya tenemos que Vale, que estuvo muy bien de Victoria Santa Cruz y de todos esos poemas que nos enseñaron que tenían femicidio. Acá tenemos un poema que se llama Incidente de Cumbia y es literalmente un femicidio. Y las feministas hemos hecho la aclaración de que es un femicidio y se sigue poniendo en las actividades. Es un femicidio. Y yo creo que hay varias formas de incidir. Uno, ejerciendo el pensamiento crítico. Usted tiene derecho a criticar la poesía. Nosotros, quienes escribimos poesía, lo hacemos para que nos critiquen. No estamos exentos de que nos critiquen. Y lo otro es que tenemos que tener una lectura de este tiempo. Yo siento que está bueno de la poesía que ya aprendimos, pero yo siento que todos los mayos tenemos la misma poesía. Ya el maestro nada más saca el cuaderno de la poesía que usó el año pasado, con todo el bagaje cultural que tenemos en América, con toda esta puesta de hermanas que están haciendo poesía y seguimos con los mismos autores, las mismas autoras, elevando que el pelito, que el cabello, que la cadera, que la bemba, que no sé qué, cuando podemos hablar de tantas cosas del arte afro y nos limitamos a ese pequeño espectro de la accesorización de la persona afro. Hay tantas cosas que se pueden decir en una poesía, ¿verdad? Tantas cosas. Miren el nombre de mi poemario. Es La generación del no llores.
A mí me le han cambiado el título en todos los países que presenté el libro. Las mujeres decían, ay, profa, yo quiero que se llame de otra. O sea, atrevámonos a enunciar una nueva poesía desde el verso libre, aunque no rime, pero que, miren, es que no puede rimar a veces lo que siente una cuerpa negra. Tiene que sentirse, tiene sabor. No se puede mirar desde los lentes eurocentristas. Es que no se puede, una persona que no es racializada no puede sentir el hacer una poesía desde la cuerpa negra. La cuerpa negra solo sabe lo que siente. Y la educación nos ha enseñado como que la poesía solamente es para una sociedad allí que tiene esa posibilidad, quienes hemos ganado premios. Gloria a Dios que tenemos ese beneficio de ganar algo de dinero con los premios. Pero no le interesa a este sistema que la gente aprenda poesía. Y desde ahí se sana. Esa cuerpa se sana desde ahí, desde la poesía, de cuando escribe, de cuando va soltando, cuando descubres esa dopamina en las letras. Pero a este sistema no le interesa que usted sepa eso. Entonces, buscando poesía nueva de este tiempo, con el pensamiento de este tiempo, o nueva poesía, experimente. No se quede con la poesía de todos los años para el ciclo escolar, eso tiene que cambiar. Gracias, Sharon. También, bueno, aquí nos manda Mariel Barrera Reina un comentario en donde da las gracias por tus aportes. Dice, gracias por tus aportes, hermana Sharon. Y me gustaría en este sentido, ya que comienzas a hablar un poco acerca de los retos, que era una pregunta que teníamos pues ya preparada, ¿no? Intuíamos, es cuáles son los retos que tiene la poesía afro en estos contextos, ¿no? En esos contextos en donde también hay un grado de violencia, específicamente en Centroamérica, ¿no? Hacia las mujeres racializadas. Además, siempre han existido, ¿no? Las crisis migratorias, la violencia extrema en despojo de tierras, la medioambiental también, ¿no? Pero me gustaría preguntarte sobre esto, sobre los retos que tiene la violencia, perdón, la poesía desde las mujeres afro. Fíjate, yo siempre me remito a la educación y no puedo remitirme desde otro lado que no sea eso. Yo he estudiado la pedagogía de la ternura de José Martí y ahora más prontamente el autor panameño que hizo Educar con Ternura. Yo creo que tenemos el desafío de retomar la ternura en los espacios poéticos, pero no romantizado. Yo creo que tenemos que retraer esa pedagogía de la esperanza en nuestras letras. Eh, Siento que sí enunciamos la violencia en los espacios, pero algo que nos enseñó Durban y todos esos espacios es precisamente no revictimizarnos. Está bien la apuesta, pero no nos podemos quedar en la victimización. Tenemos que traer la esperanza. Miren, en Honduras hay unas hermanas que amo mucho que se llaman Tercas con la Esperanza. Es un programa de radio, las hermanas de Jazz Mesoamérica, de quienes he aprendido muchísimo. Y quiero que sepan que tenemos que ser tercas con la esperanza. Yo he aprendido mucho que en sus espacios, con esa radio tan linda que hacen, ¿verdad? Yo digo que tenemos que seguir siendo tercas con la esperanza. A veces siento que somos muy pesimistas, que no, que todo, por eso preguntaba de qué color es la poesía. No puede ser que todo es malo. Muchas veces las personas que somos de izquierda, progresistas, andamos con un lenguaje que todo es negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo traer esperanza, verdad? Desde esos espacios. Ese es el desafío más grande y la ternura. ¿Cómo traemos eso, verdad? Cada día es un reto, porque el capitalismo nos ha sumido en un pesimismo tremendo y nos tiene aprisionados ahí y hay que huirle al pesimismo y a la desesperanza. Ese es el reto más grande que hay en las letras, en nuestra Centroamérica y en nuestra Mesoamérica, políticamente hablando. Ese es el reto más grande. Claro, estoy de acuerdo. De educar desde la ternura pues además, ¿no? Rescatando esta pedagogía de la esperanza que claro que en las instituciones educativas, ¿no? Esas instituciones públicas, pues es lo que no se trabaja desde ahí, ¿no? Me parece muy importante esto que comentas.
Yunuen Itaí Espinosa Santiago dice, muy hermoso sanar con la escritura y la poesía. Saludos desde la Mixteca Alta de Oaxaca, México. Manda saludos. Y bueno, para ir concluyendo con el evento, me gustaría que nos compartieras algunas últimas reflexiones en torno a tu presentación, en torno a las preguntas que pues ya se han ido realizando. Aparte de agradecer el espacio de la UNAM, de que estén citando mi poesía, de que haya sido parte de sus estudios, pues agradecer la oportunidad. Yo creo que estas puertas que se abren en nuestros espacios permiten abonar a esa emancipación. Yo creo que hemos estado un poco divorciados academia, y un abrazo a mis hermanos Juan Pablo Vicenteño y Mariel Herrera, a Wendy Calix, que vienen de la Academia Afro, a mis hermanos y hermanas de la Red de Estudios Afrocentroamericanos, también a Fernanda, a Anita, que van a estar en estas jornadas, en estos días, hermanas que conocí en los espacios de la REAC. Y yo creo que tenemos que rescatar eh, ese encuentro, ese diálogo de saberes de que hablaba Paulo Freire, de entender que sí hay praxis, pero que también tiene que haber teoría, y que desde los territorios compartimos teoría y creamos teoría. A mí me encanta la creación de teoría desde los territorios. A veces tenemos como esas peleas, pero desde acá, desde estos espacios, también tenemos ese encuentro siempre necesario, ¿verdad? Siempre necesario. Y yo quería leer un poquito antes de terminar un poema que nació en Honduras, donde ha nacido mucho de mi poesía, que, que en estos días una mujer en una comunidad, un barrio muy estigmatizado de Panamá, hizo su versión, agarró mi libro, me mandó después la versión que ella tenía, y eso me llegó profundo. Me duele el corazón que me habita. Me duele cuando el niño de hambre vomita. Me duele la violación de la niña en la calle. Me duele el robo de la inocencia. Me duele del hogar. Tanto me duele. Me duele la mujer que tras los golpes no grita. Me duelen los femicidios como sus familias. Me duele la violación del cuerpo que es territorio. Me duele el derecho truncado de no poderse ganar el pan. Me duele la herida por el látigo del machismo. Cuánto me duele. Y que podamos seguir enunciando cuánto nos duele, pero también cuánto nos sana la poesía, cuánto nos emancipa, cuánto nos hace respirar y nos esperanza. Muchas gracias, UNAM, esta sección de estudios afroindígenas, los abrazo profundamente a los hermanos y hermanas que están conectados. Y bueno, para siempre estoy acá con ustedes. No, al contrario, muchas gracias a ti, Sharon, por permitirnos escucharte, por tu presentación, por la lectura de tus poemas, que siempre pues son denuncias políticas o una serie de esperanza, ¿no? Que también dan esa reflexión. Y por supuesto, desde ti, que eres una sujeta política afro-panameña. Y pues no me queda más que darle las gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos a través del canal de YouTube, decirles que pues esta conferencia va a estar grabada y la pueden consultar tantas veces quieran, escuchar los poemas de Sharon y también buscarla en las redes sociales, ¿no? Es un rayito de sol y buscar sus poemas, acercarnos más a esta poesía que tanto nos hace falta. Y también, bueno, quiero invitarles a la conferencia de mañana. Van a ser dos conferencias más que van a estar en este panel conmemorativo del 25J. Y nos va a acompañar otra compañera que ha estado en esta lucha de los derechos de las mujeres desde otro espacio. Ella es colombiana y su conferencia se titula Aportes y Organización de las Mujeres Afrodescendientes en Colombia en diversos sectores y contextos. Es María Fernanda Parra Ramírez. Esperamos que también nos puedan acompañar a través del canal de YouTube. Y sin más, otra vez agradecerte por estar aquí, Sharon. Y bueno, al nombre del Seminario Permanente de Estudios Afroamericanos y del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, les damos nuestros agradecimientos y nos veremos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego.